tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video en su canal Rafael Cepeda Trader, ¿ok? Y en esta ocasión te traemos otra monedita, otro video más corto, más conciso para otra criptomoneda que aparentemente nuestro gráfico o el gráfico de la criptomoneda, mejor dicho, pues está dando una posible oportunidad. Siempre recordando que en el mundo de las inversiones y sobre todo en el caso de las criptomonedas no hay verdades absolutas. Son activos muy volátiles, son activos de alto riesgo, por lo tanto siempre debes tomar tu precaución, hacer tu propia investigación, ¿ok? Y medir bien cuál es el riesgo que tú estás dispuesto a asumir, ¿ok? Siempre hay que pensar, como le digo yo, ¿qué pasa si sale mal? Si a partir de qué pasa si sale mal, no es algo que te perjudique, entonces a partir de ahí tú tomas decisiones, ¿ok? Entonces, bueno, para el día de hoy, ayer hablamos un poquito de Cardano, hablamos un poquito de Ethereum y vamos a hablar acerca de la criptomoneda Aave, ¿ok? Esta criptomoneda está teniendo un comportamiento bastante interesante. En gráficos de 4 horas está un movimiento extendido, tuvimos un movimiento hacia la parte alta y en este momento estamos, digamos, sobre una resistencia importante, donde tal vez lo que se espera es que tengamos un retroceso, ¿ok? Es como lo más común que podemos esperar luego que lleguemos a un máximo, ¿entendido? Sin embargo, si nosotros nos vamos a una temporalidad de gráfico diario, esto tiene un patrón muy bonito alcista, o sea, dentro de nuestra estrategia. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Bueno, tenemos por la parte baja un valle verde importante y cuando tenemos un valle verde importante, luego tenemos un valle rojo pequeñito, solemos tener movimientos alcistas, ¿ok? Ahora bien, el movimiento alcista ya se ha estado dando, sí, ya se ha estado dando, pero tomando en cuenta aquí rápidamente en gráfico diario, si colocamos una extensión de Fibonacci a este impulso, diríamos que en este momento el precio está cotizando en 139 y pudiese venir a buscar los 156 en primera instancia, pero el objetivo, digamos, primordial en el mediano plazo serían los 177, 186 dólares, ¿ok? A partir de donde está el precio tendríamos un incremento de un 27%, pero hay que tomar en cuenta que puede retroceder, o sea, la entrada ideal tal vez esté un poquito más bajo, no en 139, sino posiblemente un retroceso de 4 horas, puede estar la entrada cerca de los 127, 128 y a partir de ahí sí tomar ese movimiento rumbo a la zona de los 180, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo está por el lado del RSI? Por el lado del RSI vemos que tenemos mínimos cada vez más altos, ya estamos bastante desarrollados, pero todavía no hay un síntoma de que venga a perder esa zona. O sea, estamos dentro de un canal alcista y estamos por la parte baja de un canal alcista, ¿ok? En el caso del RSI. ¿Por qué te digo que todavía no hay señales de perder la zona? Porque justo en este momento el promedio de la línea de 14 periodos está en pendiente positiva. Está un poco extendido por el movimiento alcista que se dio. Entonces probablemente tengamos un retroceso en el precio y este promedio siga haciendo. ¿Qué hay que estar pendiente en el RSI? En el RSI hay que estar pendiente de la línea promedio cerca del nivel 64. ¿Por qué? Cuando venga la línea amarilla, que es el promedio del RSI, estar cerca de la línea 64, si no la supera, es una muestra de debilidad y de que el precio se nos va a regresar, ¿ok? Pero si la logra superar, entonces probablemente va a hacer un rompe, apoya y me va a ir a la zona de sobrecompra. Este movimiento del RSI es suficiente como para que el precio nosotros lo esperemos cerca de los 179, 180. Ahora bien, si nosotros nos vamos a un gráfico semanal,
en esta criptomoneda y vemos rápidamente, vamos a borrar todo eso, eso no importa, lo podemos volver a hacer. Tenemos una direccionalidad alcista, pero ojito con esto. Donde te estoy colocando las líneas verticales es una zona que todavía está en squeeze, o sea, es una zona que está en compresión. Pero ya justo en este momento el ADX se nos está girando pendiente positiva, con una de las señales que podemos decir que es una de las más potentes que podemos encontrar, que es cuando me cruza el ADX, me cruza de abajo hacia arriba al menos de I. Esta estructura que nosotros tenemos aquí, muy parecido a lo que se dio aquí atrás. ¿Okay? Vamos a cambiar de color, blanco, y fíjense que a partir de ahí en el gráfico semanal el movimiento fue alcista. ¿Okay? Fue alcista. Entonces, cuando yo en semanal tengo fuerza con direccionalidad alcista, no quiere decir que va a subir porque sí, pero la probabilidad de subida es mayor que cuando yo tengo ADX pendiente negativo o direccionalidad bajista. Por lo tanto, es una opción que podemos nosotros meternos para buscar movimiento al alza. Si borramos todo esto nuevamente, podemos observar que esta criptomoneda a partir del 23 de octubre aproximadamente se metió en un rango, pero nos hizo un cruce de media móvil interesante. 23 de octubre, perdón, 30 de octubre del año 2023. Ha tenido un rango durante todo este año, pero por encima de su perfil de volumen. Por encima de su perfil de volumen. Por lo tanto, esto sería una zona de consolidación y, ojo, un posible inicio de un movimiento tendencial al alza. Nosotros también lo chequeamos con la nube de Ichimoku. Podemos observar que prácticamente la confirmación de ese retesteo de movimiento al alza en gráfico semanal se dio la primera semana de agosto, donde nos cruza la nube de Ichimoku de abajo hacia arriba, ya con una confirmación, con una nube verdecita. ¿Okay? Entonces, obviamente las entradas son en retrocesos, dependiendo de cómo lo quieras ir llevando. Pero esto por ahora tiene todos los indicadores que nos pueden indicar que el precio puede ir a niveles superiores. Ahora, fíjate que aquí tenemos en la parte de atrás unas zonas donde el Ichimoku se coloca de línea recta. Esas zonas suelen ser zonas importantes para tomarlas como referencia, que son zonas donde se acumulan volumen en el pasado. Volvemos al gráfico diario, que es donde tenemos la entrada, y volvemos a aplicar nuestra extensión de Fibonacci. Aquí, el impulso. Esta no es. Aquí está. Desde el inicio del impulso, el máximo, mínimo. Y fíjate cómo más o menos nos coincide la extensión de Fibonacci con las zonas que nos marca la nube de Ichimoku. Por lo tanto, esto me daría más fuerza en pensar que llegar a 1.75 sería bastante factible. Puedes hacerlo en futuro, por supuesto, podemos intentarlo en futuro, pero esto es una estructura en semanal, en diario, lo más probable es que puedas hacer una posición en spot, ¿ok? Siempre manteniendo un riesgo, siempre manteniendo la posibilidad de protección, la posibilidad de que esto salga mal. Okay, la posibilidad de que esto salga mal, tienes que usar tu stop loss, sobre todo por debajo de los 115. ¿Okay? En este momento, si nosotros revisamos el libro de órdenes, fíjate que hay una zona de oferta bastante importante hasta los 150. ¿Okay? Hasta los 150, ligeramente en el corto plazo supera la oferta con respecto a la demanda. ¿Okay? Pero puedes buscar un movimiento corto. Ahora bien, mira esta zona que está aquí en los 126. Hay un muro que prácticamente supera casi toda la oferta por la parte alta. Entonces, entre digamos 130 y 126 sería la entrada un poquito más interesante
para esta criptomoneda. ¿Okay? Entonces vamos a graficar eso. Vámonos a gráficos de 4 horas. Vamos a borrar todo nuevamente. Vamos a quitar un momento la nube de Ichimoku. Y graficamos la zona de 126. ¿Okay? 126 está aquí. Justo donde está el perfil de volumen. O sea que si esta criptomoneda te hace un retroceso, es una oportunidad para entrar al alza. ¿Okay? Al alza. Recuerden, 100% seguro. No, en el trading no existe nada seguro. Por supuesto que hay cosas que pueden salir muy mal. ¿Okay? Entonces hay que tomar sus precauciones, pero ahí pueden tener alguna oportunidad interesante para que ustedes hagan su propio análisis, para que ustedes revisen, posiblemente vean otro punto de vista. Déjamelo en los comentarios. Dirá, Rafael, no te estás dando cuenta de esto o de lo otro. Bitcoin puede caer. Si Bitcoin cae, esto se lo va a llevar, o por lo menos nos va a mantener un rango como lo ha hecho durante todo este año. Entonces, bueno, amigos, espero que les haya gustado esta propuesta, esta criptomoneda AAVE. Como les dije, siempre manteniendo precaución, cuidado, hagan su propia investigación y nos vemos en el próximo video. Chao. not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.